Buenos días, Grace, y cualquier persona que nos esté acompañando en este día. Les quiero invitar a que vayan en sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2, de versículos 11 al 12. Voy a leer el texto, voy a orar y vamos a zumbarnos de cabeza al sermón en esta mañana. Entonces escuchan la palabra del Señor de Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Y dice así: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechedores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Padre amado, gracias Señor por este día hermoso. Gracias Señor por la oportunidad de escuchar a tu palabra ser predicada. Gracias Señor por la oportunidad de alabar a tu nombre. Reconocemos que si podemos alabarte es porque tú nos amaste primero a nosotros, es porque tú nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Pedimos en este momento que uses a tu palabra para seguir moldeándonos, Señor. Trabajan en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo predicando a través de mí. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Guerra, testimonio y gloria. Esas tres palabras nos van a ayudar a entender qué era lo que Pedro estaba comunicando a sus lectores originales. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12, él una vez más le acuerda a los creyentes perseguidos a los cuales él escribía de cuál era su identidad. Él los llama extranjeros y peregrinos. Él hace esto porque pronto él va a comenzar a darles muchos comandos, muchos mandamientos. Desde el capítulo 2, versículo 11 al capítulo 4, versículo 11, Pedro le va a mandar a estos creyentes a hacer muchas cosas y a vivir de X y Y forma. Pero antes de animarlos a vivir de una forma, él les acuerda de por qué ellos deben vivir de esa forma. Y el por qué está basado en quién ellos son. Ellos son peregrinos y extranjeros. Ellos son residentes temporeros de este mundo porque al final del día ellos son ciudadanos del reino de Dios. Nada más ellos son visitas en esta tierra. Y como visitas ellos deben vivir de una forma honorable antes de los que están mirando aquí en la tierra, durante su tiempo aquí en la tierra. Entonces, Pedro no solamente les acuerda a sus lectores de cuál será su identidad, él también les acuerda de la realidad de que hay repercusiones de cómo ellos viven sus vidas. La forma en que esos peregrinos y extranjeros viven en este mundo caído trae con ella consecuencias. Y pueden ser consecuencias positivas o negativas, pero hay consecuencias de cómo nosotros los cristianos vivimos nuestras vidas. Entonces, cada punto de este sermón será una de esas tres palabras: guerra, testimonio y gloria. Y claro, voy a hacer todo lo mejor posible para explicar qué es lo que quiero comunicar bajo de cada palabra, pero yo sí siento que esas palabras capturan bien lo que Pedro quería comunicar a sus lectores. Entonces vamos a la primera palabra: guerra. Guerra. Vean en el capítulo 11 que Pedro, él se comunica con estos creyentes de una forma bien cariñosa. Les llama amados. Él los ama. Él está preocupado por ellos y él desea su bien. Y es por su amor a ellos que él les quiere recordar de quiénes son. Son peregrinos. Y él les quiere recordar de que ellos son personas cuya identidad última no es de este mundo. Entonces, se supone que ellos nunca se sientan 100% cómodos aquí en este mundo. En otras palabras, él está diciendo, mira, si te sientes incómodo viviendo aquí, viviendo en esa sociedad, en esa cultura en la cual estás viviendo, está bien. Se supone que te sientas incómodo. ¿Por qué? Porque no eres ciudadano de este mundo, sino del cielo, sino del reino de Dios. Y como ellos
no eran ciudadanos de este mundo, porque su identidad como hijo de Dios y ellos son, acuérdate, sacerdotes reales, una nación santa, como vimos hace 2 semanas. Como ellos son esas cosas, Pedro les quiere animar a que ellos vivan de acuerdo a esa realidad. En otras palabras, él los anima a que se abstengan de ciertas cosas para que puedan vivir de acuerdo a su identidad real. ¿Y de qué cosas se deben abstener? Pedro aquí los describe como deseos de la carne. En otros lugares lo leemos como pasiones de la carne. En Gálatas capítulo 5, Pablo nos da una lista de lo que él categoriza como deseos de la carne. Y bajo esa sombrilla, esa lista, leemos lo siguiente. Gálatas 5, de 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vean que aquí en esta lista no están todas las cosas que se consideran deseos de la carne. Al final de la lista, Pablo muy sabiamente pone y cosas semejantes a estas. Porque él sabía de que la maldad iba a encontrar nuevas formas de entrar y de tentar al mundo. Entonces, Pablo y Pedro en nuestro pasaje de hoy quieren animar a los creyentes a que se abstengan de esas cosas y cosas semejantes a ellas. Y vean que esta lista en Gálatas no simplemente se refiere a pecados sexuales. Muchas veces cuando escuchamos pasiones de la carne pensamos en pecados sexuales. Ahora sí, el cristiano se debe abstener de la sexualidad inmoral. Debe abstenerse del sexo fuera del matrimonio, de la pornografía, del homosexualismo y cualquier otra conducta sexual que cambia el regalo de Dios, que es el sexo que fue designado para el hombre y la mujer dentro de los confines del matrimonio. Cuando uno practica pecados sexuales, uno convierte ese regalo de Dios en algo perverso o como si fuera algún pasatiempo. Cuando no es así, realmente ese es un regalo del Señor para ser disfrutado dentro de los confines del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero las pasiones de la carne, los deseos de la carne no solamente son pecados sexuales. Ni siquiera simplemente son pecados que se pueden ver. Aquí también podemos incluir pecados del corazón. Puede ser que haya una persona que está consumida de la envidia, del celo, del rencor, del odio, y que son bien efectivos en esconderlos, aunque sea quizás por un tiempo temporero, porque eventualmente todo sale a la luz. Pedro está avisando a esos creyentes a también abstenerse de esos pecados. De todo tipo de deseo de la carne se tienen que abstener. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dice Pedro que se abstenga? ¿Por qué sus lectores originales y nosotros hoy día que somos cristianos, por qué nos debemos abstener de los deseos de la carne? Especialmente cuando parece que los que nos rodean se las pueden disfrutar sin ninguna consecuencia. ¿Por qué nos tenemos que abstener nosotros? Porque ellos batallan contra nuestra alma. Y vean que Pedro es bien directo aquí. Lo escribe a sí mismo. Ellos son cosas que batallan contra el alma. Batallan. Piensa en guerra, hermanos. Y le pregunto, ¿qué hay en juego en la guerra? La vida de uno es lo que está en juego. En la guerra uno lucha por su sobrevivencia. La guerra no es un chiste, no es un juego. Uno batalla, uno entra a una guerra y está tratando de salir con su vida. Entonces Pedro está llamando a esos creyentes a luchar contra el pecado como si el pecado los puede enviar al mismo infierno, a luchar con todo su ser. Y él les escribió esto porque él sabía que vivir en un mundo caído, en una sociedad que celebra la idolatría, la inmoralidad sexual,
Los creyentes que viven en esos contextos, él sabía que ellos iban a ser tentados, que ellos iban a ser tentados en compartir y deleitarse en esas pasiones como hacen los demás. En nuestro propio contexto aquí en Nueva York, vemos personas deleitándose en estas cosas día tras día. Vemos cómo el pecado se celebra sin ninguna consecuencia aparente que podemos ver. Y ver esto todo el tiempo, ver esto a menudo, vivir en ese contexto, nos puede llevar a nosotros a ser tentados también. Nos puede tentar a no vivir como los hijos de Dios que somos, de acuerdo a nuestra identidad, sino vivir como los que están muertos espiritualmente, los que están perdidos en sus pecados. Pero no nos podemos olvidar que el pecado envía a las personas al infierno. Acuérdate, la paga del pecado es que es la muerte espiritual, es la separación eterna de Dios, del Señor. Y aun si las personas parece que están disfrutando de vidas pecaminosas y se están deleitando en los deseos de la carne sin ninguna aparente consecuencia, hermanos, nos tenemos que acordar que llegará el momento donde cada ser humano tendrá que rendir cuentas al Señor. Todos que están viviendo y deleitándose en su pecado, todos que andan voluntariamente en una vida pecaminosa, un día rendirán cuentas a Dios y ningún pecado quedará sin castigo. Y el que no está descansando en Cristo para su salvación, serán encontrados culpables por ofender a Dios y por haber pecado contra Dios. Es por esto que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio nos dice a nosotros, nos comunica la verdad de que Dios envió a su Hijo al mundo para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó y estando sin pecado, Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que pondrá su fe en Él. ¿Y para salvarlos de qué? Para salvarlos de la consecuencia del pecado, que es la muerte y la condenación, la separación de Dios para la eternidad. Y cuando los cristianos vuelven al pecado, literalmente estamos volviendo a la misma cosa de lo cual el Señor nos salvó. ¿Han visto alguna vez un bebé que ha aprendido a gatear? Si tú pones un bebé que recientemente ha aprendido a gatear sobre una cama, vas a ver que ese bebé gatea a la esquina de la cama sin miedo. Y si uno no tiene cuidado, se cae, se tira por la esquina de la cama. Entonces uno lo agarra y lo trae para el centro de la cama y cuando lo suelta, vuelve a la esquina otra vez. Eso es lo chistoso. No importa cuántas veces uno lo jala para el medio, tan pronto suelta a ese bebé, gatea para la esquina una y otra vez. No, claro, ese bebé tiene excusa, aunque uno le diga no, uno trata de explicárselo. El bebé no entiende, ¿verdad? Todavía no entiende el idioma ni el lenguaje. Todavía no tiene buena percepción de las alturas. El bebé tiene excusa. Pero los cristianos, cuando nosotros regresamos al pecado, nosotros estamos actuando como ese bebé, estamos gateando a un precipicio. Y si nos acercamos a ese precipicio, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer y nos vamos a lastimar. Cuando volvemos al pecado, eso es lo que estamos haciendo. O para decirlo de una forma más bíblica, Proverbios 26, versículo 11. Los que vuelven a su necedad, sus patrones pecaminosas, en otras palabras, ellos son como un perro que vuelve a su propio vómito. Pablo también menciona esto en Gálatas 5. Justo después de listar los deseos de la carne, él les dice a sus lectores lo siguiente. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que voluntariamente y perpetuamente andan en el pecado y disfrutan de los deseos carnales, esas personas que viven así y se rehúsan a arrepentirse y a dar su espalda al pecado, aunque ellos digan con sus bocas que creen en el Señor, en una última instancia, ellos mostrarán con sus acciones y sus vidas que lo más seguro no eran hijos de Dios, que no eran ciudadanos del reino de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. El que anda de acuerdo a esas cosas no heredarán el reino de Dios. El que es hijo del Señor, el que fue llamado a la luz, no puede vivir en tinieblas. Ahora, no me escuchan decir que nosotros nos salvamos a nosotros mismos por abstenernos del pecado, ni nosotros mantenemos nuestra salvación porque nos abstenemos del pecado. Yo no estoy diciendo esto. Somos salvos por medio de Cristo y somos mantenidos por Cristo y por Cristo nada más. Pero lo que sí estoy diciendo es que el creyente verdadero lucha constantemente contra el pecado. Van a haber momentos en que caemos, pero no dejamos de luchar. Esto es guerra, no podemos dejar de luchar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces luchamos contra el pecado. Luchamos porque sabemos que el Señor nos salvó y queremos honrarnos a Él. El creyente verdadero va a siempre tratar de vivir de acuerdo a su identidad. Va a vivir como un ciudadano del reino de Dios, sin importar dónde se encuentra en este mundo terrenal. Vamos al segundo punto en esta mañana. La segunda palabra y el segundo punto es testimonio. Testimonio. Si has pasado tiempo en la ciudad o quizás en el centro de una ciudad pequeña, el downtown, me imagino que te has sentado en algún momento dado a mirar las personas. Y es bien bueno, es un pasatiempo divertido observar las personas, especialmente en Nueva York. Uno nunca sabe lo que va a ver aquí en Nueva York cuando observa a las personas. O quizás eres de esa gente que no te gusta hacer eso, no te gusta el people watching. Yo estoy casi seguro que ahí en tu calle, un día que estás frente a tu casa, si ves a alguien que no has visto anteriormente andando por su bloque, le echas el ojo, ¿verdad? Te quedas fijado mirándolo. ¿Por qué? Porque nunca lo habías visto antes y lo observas por un tiempo más de lo normal. Pues mira, Pedro nos está comunicando aquí, y él estaba comunicando a sus lectores originales, de que mientras ellos viven en este mundo, las personas los están observando a ellos, los están mirando a ellos. Escuchan la primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro está escribiendo de una forma de que él está asumiendo de que las personas van a estar observando a los creyentes. Ahora, hay dos cosas aquí que quiero señalarles. Primero, como ya había dicho, Pedro le quiere recordar a estos creyentes de que mientras vivan sus vidas diarias aquí en la tierra, los gentiles los están observando. Ahora, vamos a darle pausa aquí por un momentito. ¿Por qué él usa la palabra gentiles? Acuérdate, él está escribiendo a cristianos que son gentiles. Entonces, ¿por qué él le dice los gentiles lo están observando? Todos son gentiles. Bueno, es una forma para Pedro, una vez más, recordarle a estos creyentes a los cuales él estaba escribiendo, de que ellos son parte del pueblo de Dios, de que ellos son el Israel verdadero, que ellos son un linaje escogido, una nación santa. En otras palabras, una vez más, en estos dos versículos, él está recordando de su identidad. Pedro usa la palabra aquí de gentil para referirse a los que no son creyentes, los que no son cristianos. El que es cristiano es parte del pueblo de Dios, y el que no es cristiano, pues es gentil, no es parte. En el pueblo de Dios, en la familia de Dios, no hay subgrupos. O estás en Cristo o no estás en Él. Y los que no están en Él, Pedro los llama gentiles. Y aquí Pedro le está diciendo a estos creyentes, mira, te van a estar observando. Y esto nos lleva al segundo punto aquí que quiero mostrarles. No simplemente lo van a observar. Pedro también les dice a sus lectores de que ellos, los que lo están observando en algún momento dado, van a hablar mal de ellos. Vean cómo escribe el versículo 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores.
No está diciendo que puede ser que en un momento dado van a hablar mal de ellos como malhechores, no. Para que en lo que murmuran de vosotros, en otras palabras, esto va a suceder. En algún momento dado, esto va a pasar si eres un cristiano. Entonces nosotros no nos debemos sorprender cuando otras personas nos ridiculizan por nuestra lealtad a Cristo. Van a haber personas que van a tratar de rechazarnos y se van a burlar de nosotros porque escogemos obedecer al Señor y honrarlo en vez de hacer lo que todos los demás hagan. Y no solamente es que se van a burlar de nosotros y nos van a rechazar, sino que Pedro aquí advierte a los creyentes de que también nos van a acusar de ser malhechores. Algunos teólogos mencionan que esos creyentes a quien Pedro escribía, como ellos no iban a festivales de idolatría y no participaban en actos de idolatría, personas comenzaban a hablar de ellos de una mala forma, comenzaban a decir que ellos estaban tratando de sembrar discordia en la comunidad, en la sociedad, o que ellos eran unos extraños antisociales en su comunidad. Vean que hablaron mal de ellos. Pues mira, nosotros no debemos esperar nada menos de eso. No simplemente van a ridiculizarnos o rechazarnos o burlarse de nosotros. Puede ser que nos acusan en algún momento dado de hacer lo malo. De hecho, si lo pensamos bien, ya vemos esto en nuestra ciudad. Esto es un ejemplo. Yo he escuchado cuando un cristiano habla de que el aborto es pecado, que el aborto es el asesinato de un bebé dentro del vientre de su madre. Cuando los cristianos hablan en contra del aborto, hay personas que acusan a esos cristianos de ser opresivos. Son acusados por no importarse del bienestar de la mujer, que no le importa la salud de la mujer. Y nosotros sabemos que eso no es verdad, eso no es el caso es lo opuesto. Es por nuestro amor a esa mujer y al padre y por al niño que esa mamá lleva en su vientre que queremos ministrarle a ellos y queremos animarlos a que no terminan ese embarazo. Es por nuestra convicción de que cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza del Señor, que no queremos ver a un bebé o ni un adulto ser asesinado. Ahora, nuestras iglesias y los cristianos podríamos hacer mejor para ayudar a las madres que están contemplando el aborto. Claro, podríamos hacer más y debemos tratar de hacer más. Por eso yo creo que es un buen ministerio que los cristianos saquen de su tiempo para ser voluntarios en centros de embarazo de crisis. Y yo sí creo que las iglesias deben hacer todo lo posible por ayudar a una mamá que necesita ayuda y está embarazada. Debemos hacer todo lo posible. Y yo les quiero decir en este momento, como pastor de Grace Baptist Church, si estás en nuestra comunidad y estás contemplando el aborto, por favor, llámenos. Queremos ayudarte en lo que podemos. Queremos ayudarte durante el embarazo y aún después que nazca su niño. Queremos que escojas vida. Estamos preocupados por su salud y queremos que tomes la decisión que honra a Dios y que es lo mejor para ti y para ese niño. Es lo mejor para ti físicamente y espiritualmente. Queremos bendecirles y ayudarles en lo que podamos. Pero todo eso dicho, aún así van a haber personas que van a pintar nuestra oposición al pecado como si nosotros estamos haciendo algo malo. Como si nosotros estamos haciendo un mal a la mujer o al niño. Cuando la realidad es que simplemente estamos tratando de mantenernos firmes en lo que dice la palabra del Señor. Y el aborto es un solo ejemplo. Podríamos pensar en muchos más. Pedro quería que sus lectores supieran. Y el Señor quiere que nosotros hoy día sepamos que por mantenernos firmes en la palabra del Señor, van a hablar mal de nosotros. Ahora, esto no nos debe tentar a cambiar nuestra posición. Ni nos debe tentar a dejar de predicar la palabra de Dios y lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro llamado como peregrino y extranjero viviendo en este mundo. Somos llamados a ser luz en las tinieblas.
Estamos en este mundo, no somos de Él, pero estamos aquí. Y vean que Pedro no anima a estos creyentes a huir. Él no les dice que se vayan. No, mientras es posible, Él los anima a quedarse ahí quietos, pero que se queden firmes, parados en la palabra de Dios. Él quiere que ellos hagan todo lo posible por abstenerse del pecado, no solamente para su bien, pero también porque sus vidas, la forma que ellos viven sus vidas, es de testimonio para los demás. Pedro sabe que como ellos obedecen al Señor, este testimonio para el que está mirando. Él está animando a esos creyentes a ver a sus propias vidas de obediencia al Señor como vidas de testimonio. Que vean sus vidas de obediencia como oportunidades para evangelizar. Porque es así, hermanos. La forma en que nosotros vivimos nuestras vidas es de testimonio para todo aquel que nos esté mirando. Algunos de ustedes, yo sé, trabajan con el público todos los días. Quizás es en una tienda, quizás es en el sistema de los trenes o los buses. Cada vez que usted reacciona con paciencia y amor a una persona, cuando ellos te estén tratando irrespetuosamente, maliciosamente, es bien posible que en cada de esos momentos, quizás en todos esos momentos, porque trabajas en un lugar público, es bien posible que alguien los esté mirando, que alguien esté viéndolos. Y cuando ellos vean sus buenas obras, ellos están viendo el fruto del evangelio en tu vida. Y si ellos saben que eres cristiano, en esos momentos ellos están viendo una pequeña prueba de que la palabra de Dios a la cual te aferras y el evangelio en lo cual crees es verdadero. ¿Por qué? Porque ellos están viendo cómo ese evangelio afecta tu vida. Ellos están viendo cómo cambia tu forma de vivir, tu forma de hablar, en cómo tratas a los demás, aun cuando ellos te traten mal. Y si ellos no son cristianos o no saben que eres cristiano, puede ser que al mirarte responder con amor a la maldad, le entra a ellos una piquiña de preguntarte, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo es que reaccionas de tal forma, con tanta paciencia, con tanta bondad? Y en esos momentos se te puede abrir una oportunidad para compartir el evangelio con esa persona. Ahora, claro, nosotros no vivimos para las personas, vivimos para el Señor. Yo no quiero que nos convertimos nosotros en unas personas paranoicas porque siempre estamos pensando que, ay, nos están mirando. Ya algunos de nosotros luchamos contra el temor del hombre lo suficiente. Pero, como cristianos, primeramente nos tenemos que recordar que obedecemos al Señor y vivimos para el Señor, pero a la vez vemos aquí en su palabra que somos llamados a acordarnos de que las personas en el mundo nos están observando. Y cómo nosotros actuamos en lugares públicos es importante. Ese testimonio es importante. Acuérdate, como parte de nuestra identidad, somos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En 2 Corintios 5, versículo 20, ahí leemos que nosotros somos embajadores de Cristo. Eso quiere decir que nosotros representamos a Cristo y a la iglesia, a este mundo, a todo aquel que nos está observando. Y yo sé, por lo menos para mí, y me imagino que para muchos de ustedes también, en momentos de debilidad, a veces lo único que nos ayuda a no responder a la maldad con maldad y pecado es el saber que nos están mirando, ¿verdad? Nos pasa algo por la mente, pero nos aguantamos porque sabemos que nos están mirando y como cristianos queremos honrar a Dios y queremos dar buen testimonio. Pues mira, hermano, gloria a Dios por eso. Claro, puede ser que como quiera pecamos en nuestro corazón o en nuestra mente, tenemos que llevar ese pecado al Señor y arrepentirnos. Pero es bueno que nosotros estemos conscientes de que las personas nos estén mirando. Es bueno que estemos conscientes de cómo actuamos en público, porque nuestro testimonio, el testimonio de nuestras vidas es importante. Las personas, lo que ellos ven en nosotros puede afectar sus vidas. Queremos que cuando la gente vea cómo nosotros vivimos, ellos vean a un cristiano bíblico,
No un cristiano perfecto, porque ninguno somos perfectos, pero sí un cristiano que lucha por amar y obedecer al Señor, y un cristiano que lucha por amar y servir a sus vecinos. Y si estás pensando en cómo puedes crecer en esto, en asegurar de que su vida pública es una que honra a Dios, es una de buen testimonio, déjame decirte que eso comienza en tu vida privada. Comienza con tu corazón. El tiempo que pasamos con el Señor en privado, con su palabra en privado y en oración en privado, ese tiempo cambia cómo nosotros vivimos en público. Todo comienza con nuestra relación personal con el Señor. Pero nuestro testimonio vale, es importante. Vamos al último punto en esta mañana. La última palabra es gloria. Gloria. Escuchen la 1 de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí es bastante claro de que Pedro tiene en mente la enseñanza de Jesús. Si se acuerdan de Mateo 5:16, Jesús enseñó en ese momento que los discípulos y los creyentes deben dejar de que la luz en ellos brille ante los demás para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Como cristianos, debemos saber ya que nuestra obediencia al Señor en el día en que regresa Cristo, traerá gloria a Dios. Nuestras vidas glorifican a Dios y glorificarán al Señor. Pero aquí Pedro está acordando a sus lectores de que el testimonio de sus vidas también puede tener unas consecuencias reales en las vidas de los demás, de las personas que lo están observando. Puede afectar al que está mirando. En Jeremías 29, versículo 7, el Señor le dice a su pueblo que mientras ellos están exilados en Babilonia, ellos deben buscar el bien de esa ciudad, que deben orar para la ciudad, que ellos deben buscar todo lo bueno para esa ciudad, que ellos deben vivir sus vidas de una forma honorable, que deben ser ciudadanos que obedecen a las leyes. Y vamos a considerar esto más en las próximas semanas. Pero lo que quiero comunicarles en este momento es que cuando nosotros damos buen testimonio, cuando vivimos nuestras vidas de una forma honorable, estamos haciendo bien a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Estamos siendo de bendición a nuestros vecinos. Entonces nos debe importar mucho ser de buen testimonio y vivir vidas honorables donde quiera que estemos. Pero en adición a eso, el Señor nos está diciendo en estos versículos que también cuando vivimos de una forma honorable, cuando demos buen testimonio, el poder de nuestra vida, el poder de Dios en nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestras buenas obras, eso puede llevar a que otras personas que nos estén mirando en algún momento dado sean salvados. Nuestras vidas de buen testimonio puede llevar a nuestro vecino que no es cristiano, a nuestro compañero que no es cristiano, o a nuestro familiar que no es cristiano en algún momento dado a entregar su vida a Cristo. Hermanos, nuestra obediencia es importante. Cómo vivimos nuestras vidas es importante, conlleva consecuencias. El testimonio que damos con nuestras vidas es poderosa. Tan poderosa que Dios nos está diciendo aquí que puede ser que las personas que nos estén observando en el día de la visitación glorifiquen al Señor. Ahora, hay algunos que piensan una cosa y algunos otra cosa en cuanto a qué significa el día de la visitación. Algunos creen que se refiere al momento en que el Espíritu Santo visita a un individuo por primera vez. En otras palabras, en el momento de su conversión. Eso es el día de visitación para ellos. Para otros, la día de visitación se está refiriendo a cuando regrese Cristo a juzgar el mundo. Pero sea que sea, significa lo mismo el fin es lo mismo, sea en el día de su salvación, o sea que cuando vuelve Cristo a juzgar el mundo, en vez de ser condenados, ellos glorifican a Dios porque son salvados. Lo que estamos viendo aquí es
que la forma en que vivimos nuestras vidas puede llevar a alguien a creer en el Señor y ser salvado. Eso es poderoso. Dios puede usar nuestra obediencia para llevar a otros a Jesús y glorificar a Dios. Y vean que Pedro dice buenas obras. Esto no simplemente incluye nuestra vida de obediencia diaria, también incluye las cosas buenas que hagamos para nuestros vecinos y para la comunidad. Mientras buscamos abstenernos del pecado y obedecer al Señor y servir a los que nos rodean, Dios es glorificado. Y puede ser que Dios use esas buenas obras para traer a otros a Él mismo. Esto nos debe motivar a luchar contra el pecado, a batallar contra el pecado en nuestras vidas, a abstenernos de los deseos de la carne. Nuestra obediencia al Señor y nuestra fidelidad a su palabra no es simplemente para nuestro bien y el bien de nuestras almas. Aquí estamos viendo que también podría ser para el bien de las almas de los demás. Ahora, claro, tenemos que decir que lo opuesto también puede ser verdad. Si decimos que somos creyentes, que somos cristianos, y sin embargo seguimos viviendo en pecado, pecamos continuamente en privado y aún peor en público, entonces nuestras vidas puede ser de tropiezo para el que está observando. Nuestras vidas y el mal testimonio que estemos dando puede dejar un mal sabor en la boca de las personas y le quite las ganas de saber de Dios y de la iglesia. Entonces vamos a orar continuamente para que el Señor nos ayude a andar de acuerdo a su Espíritu y que a través del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos vivir vidas honorables para Él y antes los demás. Y hermanos, vamos a dar gloria a Dios por este privilegio. Piensen esto por un momento. Al Señor le place usar la vida de personas imperfectas, de sus hijos imperfectos, para llevar a las personas a su Hijo Jesús, lo cual es perfecto. Porque tú y yo sabemos lo imperfecto que somos. Nosotros sabemos que por cada vez que respondemos bien públicamente ante pecado, internamente respondemos mal 10 veces. Nosotros sabemos lo pecaminosos que somos y sin embargo Dios en su bondad y por su gracia a veces usa nuestras vidas y el testimonio de nuestras vidas para llevar a otras personas a su Hijo Jesucristo. ¡Qué privilegio, hermanos! Vamos a ser buen mayordomos de ese privilegio. Ahora, para cerrar en esta mañana, si no eres un cristiano y estás escuchando y viendo este mensaje, por favor, escúchame decirte que nosotros sabemos que no somos perfectos. El cristiano maduro y humilde sabe que día tras día peca y que día tras día necesita de la gracia de Dios. Y puede ser que en algún momento dado en tu vida has observado a una persona que se llama cristiano, pero actúa egoístamente y no le importa el bienestar de los demás y no le importa su vecino ni su familia. Quiero que sepas, mira, todo lo que es cristiano, todo el que se llama cristiano no necesariamente realmente es cristiano. Eso es lo primero. Y lo segundo, todo lo que es cristiano es una obra en proceso. No somos personas perfectas. Nos aferramos del Evangelio de Jesucristo diariamente. Nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador, no nosotros mismos. Sabemos que necesitamos un Salvador. Entonces yo te quiero rogar, por favor, no dejes las cosas que has observado en la vida de un creyente imperfecto te aleje. No dejes que eso te aleje de Cristo. No dejes que eso sea de tropiezo para tú acercarte al Señor y tú creer el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio es verdadero y afecta cómo vivimos nuestras vidas y el Evangelio te puede salvar. Si crees el Evangelio de que Jesús vivió una vida perfecta, nunca pecó, pero estando sin pecado, Él murió en la cruz para todo aquel que pondrá su fe en Él. Si crees ese Evangelio y crees que el Señor lo levantó de la tumba y que ahora Él vive, pues mira, ese mensaje te puede salvar a ti. Dios te puede salvar por medio de la sangre de Jesús. Y su Espíritu Santo puede venir y morar en ti hoy. Y hoy día
si entregas tu vida al Señor y si te arrepientes y corres a donde el Señor, hoy día Él puede comenzar a usar tu vida para hacerle testimonio a los demás y para llevar los demás a los pies de nuestro Salvador. Oremos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y la salvación que tenemos en Él. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña día tras día y que nos ayuda, Señor, a vivir vidas que te honran a ti. Úsanos, Señor, para ser de bendición a toda persona que nos rodee. Pedimos esto en el nombre de Jesús.